¿Sí? Buenas tardes, noches. En nombre y representación de la institución que presido, el Cabildo Catedral de Córdoba, les doy la bienvenida a los miembros de la Federación Española de Amigos de los Museos que participan en este 21º Congreso Nacional de Amigos de los Museos. Saludo especialmente a don Rafael Mesa, presidente de la Federación, a doña Marián Aguilar, tercera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, don Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial, a doña Isabel Bernal, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, al señor don Eduardo Lucena, delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, a doña Mercedes Valverde, en representación de la Real Academia de Córdoba, y a todos ustedes, señores y señoras. Aquí hoy vamos a inaugurar un acontecimiento muy importante. Representan ustedes, los participantes, a diferentes instituciones procedentes de puntos dispares, distintos de nuestra geografía española, que tienen unos intereses comunes y siempre relacionados con la gestión de los museos. Es motivo de alegría acogeros hoy aquí, a quienes tenéis la misión de fortalecer las asociaciones de amigos y potenciar su papel de apoyo a los museos, y también como puente de comunicación con la sociedad. Saludo especialmente a los amigos de los museos, al Museo Arqueológico de aquí de Córdoba, amigos también de Medina Azara y amigos de los museos de Córdoba que colaboran con este congreso, que son de casa, son los amigos de aquí de casa de Córdoba. Celebramos esta inauguración en un monumento, la Mezquita Catedral, que no es propiamente un museo, sino un gran monumento de piedra, de excepcional valor universal, que encierra, quizás mejor que ningún otro, toda la historia de España. Una creación artística única, como ha dicho la UNESCO, un lugar privilegiado para inaugurar vuestro trabajo durante este congreso. La Mezquita Catedral es un referente cultural de trascendencia mundial que atrae a más de 2 millones de visitantes el año pasado, procedentes de todo el mundo. Al igual que vosotros, nosotros, el Cabildo Catedral, tenemos una gran responsabilidad para hacer que la sociedad pueda acceder al conocimiento y al disfrute de este rico patrimonio histórico y artístico, bienes inmuebles, bienes muebles, material o inmaterial, que hemos recibido de quienes lo crearon, lo conservaron y nos lo han transmitido. A vosotros y a los responsables de la gestión de los museos, así como a nosotros, se nos encomienda trabajar y colaborar para la conservación y difusión de este inmenso patrimonio, para que todos puedan disfrutarlo. Conscientes de la importancia de vuestra aportación para la vida y funcionamiento de los museos, apoyamos la iniciativa de este congreso desde el primer momento, cuando nos reunimos y hablamos sobre este congreso y la posibilidad de inaugurarlo aquí. En un momento como el presente de conflicto y de tensión internacional, un momento en el que vemos que la humanidad se divide por enemistades, por discordias que son alentadas por intereses económicos, políticos, ideológicos, nosotros tenemos una gran responsabilidad y hacer que los museos o edificios como este fomenten no la cultura de la guerra, sino la cultura del encuentro. Podríamos decir que esta es una nota distintiva del Cabildo Catedral, una gestión de este lugar para hacer que las personas que vienen, procedentes de tantos lugares del mundo, diferentes por su procedencia, su estatus social, sus ideas, su religión, su sexo, puedan encontrarse y disfrutar. Esta es quizá una responsabilidad muy importante que tenemos todos. Hacer de un edificio, de un monumento como este o de un museo, un lugar de respeto, un lugar de encuentro, un lugar de tolerancia, un lugar que promueva eso, como dice el Papa Francisco, la cultura del encuentro, tan importante y tan necesaria. Lugares donde personas tan diferentes puedan disfrutar
y hacer que la diversidad no nos enfrente, sino que permita la complementariedad y el enriquecimiento mutuo. Así lo vivimos nosotros. Este edificio maravilloso, el principal templo católico de la diócesis, la catedral, es uno de esos monumentos más asombrosos que el ser humano ha sido capaz de crear, mantener y enriquecer a lo largo de sus 1500 años de historia. Cada día aquí pues ejercitamos este respeto, esta tolerancia, de manera que se compatibiliza perfectamente el uso religioso con el cultural. Un reto importante y ciertamente complejo que pone a prueba nuestro sistema de gestión, obteniendo excelentes resultados. Sin ir más lejos, ahora estamos inaugurando este acto y dentro de unos minutos vamos a celebrar un Vía Crucis al que está previsto que asistan 1200 jóvenes. De manera que se puede compatibilizar la cultura, también en este caso el uso religioso en Cuaresma, celebrando pues un Vía Crucis para jóvenes que acceden a este lugar, también para poder vivir su fe y expresarla. A esta misma realidad, que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra institución, la dimensión cultural, colaborar con vosotros, con la Federación de Amigos de los Museos, con las instituciones públicas, con diferentes instituciones privadas. Ahí nosotros también llevamos a cabo este modelo de gestión en el que damos participación, colaboramos, fomentamos actividades como esta vuestra, este congreso, de manera que todo redunde en bien de todos. Y lo que hacemos, tanto los responsables, los titulares en este caso de los bienes patrimoniales, como también vosotros como asociación de amigos, todos unamos esfuerzos para que aumente lo que es el conocimiento, mejorar la conservación y potenciar la difusión. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con distintas universidades, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla y otras universidades, para promover, por ejemplo, la investigación. Hay distintos proyectos ahora de investigación científica que nos permitan conocer mejor este monumento, después transferir ese resultado de la investigación para mejorar la conservación y después también la divulgación. Aunque parezca mentira, todavía hay muchas cosas que descubrir en este monumento y por lo tanto hay más cosas que contar para que cada vez sean más los que disfruten, aumentando su conocimiento de este rico patrimonio. Todo ello redunda en bien de la sociedad, redunda en bien no solamente del monumento, del patrimonio que gestionamos, o en vuestro caso, como amigos de los museos, colaborando para que ese patrimonio que contienen los museos pueda ser más y mejor conocido y disfrutado. Y si todo esto pues fuera poco, no solamente, también colaboramos pues con otras instituciones para que en el ámbito de la música celebramos conciertos, representaciones de teatro, hemos estrenado y celebramos autos sacramentales, por ejemplo, alguno se ha estrenado aquí, conferencias, exposiciones, concursos artísticos y otras actividades que permiten ampliar el uso y el disfrute de este monumento en su dimensión cultural. Hemos recibido un legado inmenso, somos sus custodios hasta el momento que lo entreguemos a los que nos sucedan. Hemos de hacerlo de la mejor manera posible para que lleguen en mejores condiciones, si cabe, de las que lo hemos recibido. No hacemos nada que no hicieran los que nos precedieron, servir a la sociedad desde cuantos más campos sean posibles. En este sentido de servicio a la sociedad se unen muchos lazos, trabajos, trabajadores y desvelos. Y aquí pues participamos también de vuestro interés en lo que es el funcionamiento y el servicio que los museos prestan a la sociedad. Por eso hoy acogemos con mucho placer, con mucho gusto, con alegría este acto de inauguración de vuestro congreso y os deseamos que sea un éxito, que os pueda servir para que disfrutéis aquí en Córdoba de esta ciudad maravillosa, empezando hoy pues con este acto, disfrutando de este monumento y a continuación pues después también disfrutando de vuestro trabajo. Esto es lo que os deseamos y al daros la bienvenida pues también queremos agradecer la colaboración que continuamente tenemos con las instituciones tanto públicas como privadas para hacer que este edificio, en la medida que nos lo permite, en la medida que su gestión nos lo permite,
también potencie esta otra dimensión del patrimonio cultural que hemos recibido, en este caso con la celebración de vuestro congreso. Pues bienvenidos y muchas gracias y esperamos que produzca sus mejores frutos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar a los compañeros de la mesa, al deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, al presidente de la Federación de Amigos de los Museos, a Rafael Mesa, a la compañera de la corporación, Isabel Baena, al presidente de la audiencia, a Francisco Sánchez Zamorano, a la directora general de Cultura, a Eva Delgado, al cronista también de la ciudad, Julián Hurtado, y a dos mujeres que también han invertido mucho tiempo, no solo tiempo, sino mucha ilusión también en los museos de la ciudad, como es Mercedes Valverde, una institución y un referente, y como lo es también Lola Baena. Pues yo simplemente voy a aprovechar mi turno de intervención, que nos han solicitado nos han pedido que sea breve. En primer lugar, excusar y disculpar al alcalde, que ha tenido un imprevisto a última hora. Él hubiese querido estar aquí, pero el imprevisto pues le ha impedido poder estar aquí con nosotros, pero sí me pide que os traslade, pues dar la bienvenida a todos los que os habéis acercado a disfrutar de este 31º Congreso de Amigos de los Museos, y sepan ustedes que Córdoba esta ciudad es una ciudad única, y es una ciudad única porque es la única que ostenta 4 declaraciones o 4 patrimonios de la humanidad. Así que, Rafael, creo que ha sido un acierto, es como un traje a medida, ¿no?, el que se desarrolle aquí esta conferencia, donde pues se va a hablar de fidelización y captación, pero sobre todo donde vamos a compartir y vamos a hacer visible esa alianza que tenemos las administraciones también con los colectivos, con las asociaciones, a la hora pues de esa difusión, de ese compromiso, de la difusión, de la conservación de nuestro patrimonio y en la investigación. Nosotros lo hacemos por obligación o por compromiso, ¿no?, porque así hay leyes incluso que nos obligan a poner en desarrollo esas finalidades que he comentado, pero vosotros lo hacéis por satisfacción. Así que agradecer esa alianza que debemos de seguir manteniendo pues las instituciones y las administraciones con colectivos como los que hoy estáis aquí. Agradecer siempre al Cabildo y en nombre del DEAN que abra siempre las puertas a la ciudad. Creo que es un ejemplo no solo patrimonial, sino también de gestión en esa búsqueda de hacer sostenible este espacio que ha descrito también el DEAN, un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, que debe de ser esa la finalidad que la cultura ejerza, ¿no?, ese único fin, que debe de ser ese punto de encuentro, que desde el pensamiento reflexivo que nos invita a la hora de visitar un museo, a la hora de compartir un espacio cultural, pues lo hagamos siempre con ese fin, con esa mirada, que sea la de concebirlo como un punto de encuentro, de diálogo, de paz y de convivencia. Y nada más, solo para terminar, felicitar al premiado, que todavía no podemos hacer público, por ese premio de excelencia, y desearos una magnífica estancia aquí en la ciudad de Córdoba, y como dice el Congreso, que fidelicéis con ella y que luego pues vayáis transmitiendo que Córdoba es ese museo vivo, ese museo exterior que hay que venir a disfrutar, y es esa ciudad que siempre se recuerda. Así que feliz Congreso y que todo vaya bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Encantados desde la Federación Española de Amigos de los Museos estar este fin de semana en Córdoba, a pesar de la lluvia, que es otra forma de ver vuestra ciudad. Disfrutar muchísimo, que sé que lo vamos a hacer,
tanto del Congreso y de la parte de la actividad del Congreso como de las visitas que vamos a realizar, empezando esta tarde por la Mezquita Catedral y después por todos los museos y la judería y el puente y todo lo que vamos a poder ver en Córdoba. Muchísimas gracias tanto a las personalidades y representantes de las instituciones que nos acompañan aquí esta tarde y hoy todos amigos de los museos, amigos y voluntarios de la cultura, tan necesarios como nexo de unión entre la sociedad y los museos, la sociedad y el arte, y de esa forma altruista con los ojos que vemos nosotros ese trabajo, ¿no? Que no es un trabajo, la verdad que aunque algunas veces sea un esfuerzo, pero creo que siempre es muy recompensado. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir, por venir a Córdoba, por disfrutar de vuestra ciudad y gracias, por supuesto, al DEAN, al Cabildo de la Catedral, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba, a la Casa Árabe que nos ha acogido esta tarde en la Asamblea General que tenemos que hacer en cada uno de los congresos, también a todos los museos, las asociaciones de amigos y museos de Córdoba y en especial a las 3 asociaciones que con esa valentía han participado y han trabajado para que este congreso sea posible y sea posible sobre todo con este magnífico acto inaugural que va a tener ahora a continuación en esta mezquita tan espectacular, la verdad que sí. Entonces, a los amigos de los museos de Córdoba, a los amigos del Museo Arqueológico y a los amigos del conjunto de Medina Zahara, a todos muchas gracias. Y también por la vinculación que tiene con Mérida a Pilar León, que va a ser nuestra conferenciante. Yo pues soy el presidente de los amigos del Museo de Arte Romano de Mérida y conozco a Pilar León desde hace muchos años, que también participa en nuestro conjunto de actividades allí en el museo. Entonces, aprovechar también en darle las gracias. A continuación voy a nombrar el premio, ¿no?, que ya ha dicho el representante del Ayuntamiento. Y yo creo que lo mejor es que lea el acta del jurado, si me permiten. Voy a hacerlo aquí de pie. Bien, el acta de la deliberación y fallo del jurado del Premio Excelencia Amigos de los Museos 2024 que otorga la Federación Española de Amigos de los Museos en su 5ª edición. En Madrid, a las 12:30 horas del 10 de febrero del 2025, se reunió el jurado del Premio Excelencia Amigos, compuesto por los siguientes miembros: Elsa Amatriaín, expresidenta de la Federación; Ana Luisa del Cló, expresidenta de la Federación; Javier Mantín Cabana, director de la Fundación AZ; Pedro Tomei, director general de la Fundación AON; Laura Prieto, periodista y directora del programa Alianza 2030; y yo mismo. De acuerdo con el orden del día, los miembros del jurado del Premio Excelencia analizaron las candidaturas al premio y valoraron las diferentes propuestas, estimando que las 7 finalistas acreditan una muy alta calidad y méritos suficientes para concurrir a esta convocatoria. Después de un pormenorizado análisis, el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio 2024 a la Asociación de Amigos del Museo del Conjunto Medina Zahara de Córdoba por su programa Grandes Ideas convertidas en Grandes Acciones, Patrimonio Fértil, Proyectos Colaborativos de Creación. Proyectos en un programa plurianual de proyectos colaborativos de creación con la voluntad de acercar Medina Zahara a la ciudadanía. Propiciar una mirada contemporánea sobre el conjunto arqueológico, contribuir a la creación de un patrimonio vivo y establecer cauces de diálogo entre pasado, presente y futuro. Cada propuesta se inicia con la exploración de algún aspecto vinculado a Medina Zahara, como la cerámica califal, los materiales constructivos o la decoración vegetal. A partir de este análisis se genera una propuesta creativa junto a uno o varios artistas que se financia colectivamente mediante un micromecenazgo
y se materializa a través de los talleres participativos, fomentando la construcción conjunta de la obra por parte de la comunidad. Los miembros del jurado, en reconocimiento a los proyectos finalistas que fueron adquisición, donación y restauración de obras de arte para el Museo de Arte de Gerona, impulsando la educación cultural y el acceso a la cultura de la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Girona. El Día de la Ciencia en la Calle, de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias de A Coruña, el Museo a Domicilio, de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Jerez, Desayuna con Círculo Greco, de la Asociación de Amigos del Museo de Greco de Toledo, taller de creación artística, proyecto Expreso del Centro Penitenciario de Madrid, Quinto Soto del Real, que culminó con la presentación de una exposición llamada igualmente Entre el Museo y la Prisión, Intimidades en Pausa, de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y, por último, el último proyecto, el séptimo, LAB Thyssen, de la Asociación de Amigos Jóvenes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Como pueden comprobar, todos proyectos muy diferentes, pero de un alto valor, que así lo define el propio jurado. Acordaron estos miembros del jurado dar visibilidad a los mismos para la difusión de las buenas prácticas en esta materia. Finalmente, como así ha sido, se decidió anunciar el fallo del jurado y el ganador del Premio Excelencia durante el acto inaugural del 31º Congreso de los Amigos del Museo, que se celebrará en la Mezquita Catedral en Córdoba el día 21 de marzo de 2025. Mi enhorabuena al premiado, mi enhorabuena a la Asociación de Amigos del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara por el magnífico proyecto, que así lo estimó el jurado, así lo estimamos todos en la elaboración, en el estudio que hicimos de los proyectos presentados, y mi enhorabuena a las asociaciones de amigos por el trabajo incansable, robando horas de la familia, del ocio y dedicándolo a esta labor cultural y a esta labor de unión entre la ciudadanía, el museo y la cultura, y siempre apoyándonos en todas las instituciones que hacen posible que lleguemos a poder presentar estos proyectos y hacer continuamente las actividades que elaboramos desde nuestras asociaciones, desde la más pequeña a la más grande, en todos los pueblos y en todas las ciudades o capitales de nuestra ciudad. Una federación española que aglutina a más de 100 asociaciones de amigos de toda España y casi 70.000 amigos de museos. Muchísimas gracias y muchas felicidades a Medina Zahara. Por favor, si puede subir Ana como presidenta de los amigos. Muchas gracias a la Federación Española de Amigos de los Museos por este reconocimiento tan importante para Amigos de los Museos y que nos anima tantísimo a seguir. Si no les importa, podemos poner un vídeo cortito que va a explicar nuestro proyecto, el proyecto que presentamos a este premio, para que un pequeño resumen para que ustedes se hagan una idea. ¿Sí? Amigos de Medina Zahara somos un colectivo ciudadano que nació con la voluntad de propiciar una mirada civil, contemporánea y creativa sobre Medina Zahara, de contribuir a la creación de un patrimonio vivo, estableciendo cauces de diálogo entre pasado, presente y futuro. Entre las aportaciones que hemos realizado relacionadas con el conjunto arqueológico y su museo,
En 2015 iniciamos un proyecto al que llamamos Patrimonio Fértil, que engloba a su vez una serie de proyectos colaborativos de creación. Hasta ahora hemos realizado 4 proyectos y estamos preparando el 5º. Cada uno de ellos se vincula con la exploración de algún elemento vinculado a Medina Zahara: la cerámica califal, los materiales de construcción, la decoración vegetal. A partir de ese análisis, generamos una propuesta creativa, financiada colectivamente mediante micromecenazgo y materializada en talleres participativos en los que se produce la construcción conjunta de la obra por la comunidad. Nuestro primer proyecto se llamó Cucho-no-Ako, Caja en el Aire. Estuvo dirigido por Gisay Yanase y Pedro Caro. En esta ocasión suspendimos en el patio del museo un cubo que seguía las proporciones del patio. El cubo lo formaban más de 1.200 piezas de cerámica que habían sido elaboradas por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios a partir de la técnica califal empleada en la cerámica verde y manganeso. El proyecto contó con 250 mecenas y 100 personas trabajando en él. En nuestro segundo proyecto, Desplazamientos, Miguel Ángel Moreno realizó una metáfora del expolio sufrido por Medina Zahara tras su abandono. A partir del análisis de los materiales empleados en la construcción de Medina, de sus lugares de extracción y de una serie de talleres en los que recreamos esos materiales, el proyecto concluyó en una acción happening en la que de forma poética los materiales volvían de su expolio. El proyecto contó de nuevo con 230 mecenas y participaron en él 65 personas. El tercer proyecto lo dirigió nuestro presidente entonces, Juan Serrano. Se llamó La Columna Sin Fin 2, un homenaje a Brancusi. A las afueras del museo instalamos una columna en la que de forma vertical se repetía un módulo de igual forma a como lo hace de forma horizontal en la propia ciudad de Medina Zahara. Contó con 110 mecenas y 84 participantes. Nuestro último proyecto de creación lo dirigió Enrique del Castillo. El resultado final fue la creación de una pieza sonora que interpretaba la decoración vegetal del Salón Rico. A partir del estudio de los ritmos generados por el cruce de los tallos de los tableros vegetales que decoran los paramentos del Salón Rico, pudimos escuchar a qué suena la pieza central de Medina Zahara. Contó con la participación de 30 personas y 185 mecenas. En todos los proyectos intentamos unir el rigor de la investigación, la participación ciudadana y la capacidad de provocar emociones de la expresión artística. Conectamos de manera amable con personas distantes con el patrimonio, propiciamos la creación de vínculos y promocionamos cambios positivos. Hace ya justo ahora 10 años iniciamos con el que entonces era nuestro presidente, Juan Serrano, y el que entonces era también el director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, Pepe Escudero, que está aquí entre nosotros. Iniciamos nuestro primer proyecto de creación, Cucho-no-Ako. A partir de entonces ya van 4 y este proyecto se ha convertido en nuestro buque insignia. Este proyecto pretende acercar a la ciudadanía al conjunto arqueológico, acercarla desde la acción creativa,
vivir el patrimonio, construir patrimonio vivo. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias a las 1000 y pico personas que han hecho posible y que han participado directamente de este proyecto. Y ya que estoy en la ciudad, en nuestra ciudad, y que ha coincidido el premio con Córdoba, que es donde se desarrolla el Congreso, también quiero agradecer a todas las instituciones a las que hemos llamado siempre a su puerta, siempre nos han dicho que sí, que sin ellas no hubiera sido posible hacer nada de lo que hacemos, Amigos de Medina. Olvidaré algunas, pero voy a intentar recordarlas todas. El Cabildo Catedral, por supuesto, el Ayuntamiento de Córdoba, los museos y la Junta de Andalucía, Casa Árabe, la Diputación, instituciones como, por ejemplo, fundaciones y asociaciones como la Fundación de Arte Contemporáneo, Art Córdoba, Cajasol, Espacio Plástico y el proyecto de Art de la Cultura, que siempre nos han dado voz en el debate ciudadano, algo que forma parte de nuestro espíritu, del espíritu de Amigos de Medina Zara. Formar parte del debate ciudadano y construir un patrimonio vivo vinculado a Medina Zara. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Presentar a la profesora Pilar León Castro, a doña Pilar, es para quien les habla una tarea sencilla, habida cuenta que su trabajo es bien conocido a nivel nacional y europeo. Me gustaría mencionar en el breve espacio de tiempo que me han concedido para ello, mencionar y destacar que su vínculo con Córdoba ha sido y sigue siendo muy fructífero, porque lo inició durante la realización de su tesis doctoral sobre Séneca el Viejo. Lo fue más que nunca durante su periodo como catedrática del Seminario de Arqueología de esta universidad, porque fue entonces cuando comenzó a desentrañar las claves de interpretación de la Córdoba romana que hoy conocemos tan bien. Ella supo componer de ese modo un itinerario de monumentalización en el urbanismo de aquel periodo en el que introdujo el resultado de su trabajo y del equipo que dirigía, a partir del cual pudo interpretarse de forma rigurosa y científica el urbanismo romano de esta ciudad. Y lo sigue siendo cuando a su nombre se le une el título de doctora honoris causa por la Universidad de Córdoba. He de hacer mención a una faceta que quizá en este tipo de presentaciones no tienen cabida, pero que a mí me parece fundamental para que ustedes la conozcan mejor. Me refiero a la enorme generosidad a la que doña Pilar nos tiene acostumbrados. Generosa en la difícil tarea de la transmisión del conocimiento a sus alumnos y discípulos, muchos de ellos aquí presentes. Generosa en el día a día con quien la escucha, por el esmero con el que pespunta todos los argumentos, por complejos que estos puedan ser, con un exquisito, y lo verán ahora, uso de nuestro idioma. Tal vez eso y la vocación profundamente humanista de doña Pilar le facilitan, además, un particular acercamiento a la hora de establecer puntos de contacto entre esa investigación rigurosa y la vertiente cultural, a la que su espíritu universitario siempre ha guiado. De ese modo se explica que en su obra, al margen de la exclusivamente arqueológica, tenga cabida el comentario a una página de Valle Inclán, por ejemplo, o bien la evocación de lo antiguo en la Venus del Espejo de Velázquez o en la obra de Murillo, sin olvidar el análisis sobre ideales y actitudes para entender la universidad de hoy.
Su generosa aportación dentro de las universidades en las que trabajó y dentro de las academias a las que pertenece no es más que una pequeña muestra de ese altruismo al que a continuación ella va a hacer mención en su conferencia. Ilustrísimo señor deán del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba, miembros y organizadores de la FEAM, querido Rafael, y queridas amigas con las que he estado en contacto durante la organización de este acto, queridos todos, muy queridos amigos cordobeses. Sobrecogida por la grandeza del ambiente y de la ocasión, empiezo por dar gracias a cuantos han hecho posible que me encuentre aquí, instituciones y personas concretas que personalizo y personifico entre mis discípulos y amigos hoy en Ana Zamorano, a la que felicito efusivamente por el merecidísimo premio que se le acaba de conceder, a ella, a la asociación y al buen hacer del conjunto de Medina Azara. Mi agradecimiento al maestro y amigo Carlos Márquez es público y notorio, que es inmenso, por muchos y muy diversos motivos, entre los cuales no es menor, a mi juicio, la exactitud y la adecuación con que ejerce ese magisterio en la arqueología cordobesa. Estos agradecimientos quiero hacerlos extensivos a uno particular que, al margen de instituciones e incluso de grupos personales, tiene para mí un sentido especial en este acto de amigos, nunca mejor dicho, que celebramos hoy, en íntimo contacto con lo que es el origen, la evolución y el sentido de esto que llamamos, o que hemos dado en llamar con tanto acierto, amigos de los museos. Y yo quiero ahora rendir testimonio de agradecimiento y de homenaje público a quien considero que es un reflejo personal de los dos conceptos que rigen lo que hemos puesto como título en esta intervención: huella y modelo. Me refiero a Clementina Rojas y Bernaldo de Quirós, nuestra querida Ina. No es ella sola. En cierta manera, para mí ahora, representa ella también a cuantos la han acompañado en esta travesía, ya de origen, y antes de que nos metiéramos en este asunto, a José Paniagua, y con ella a Marían Domínguez, a Ana María Suárez, a Ana Zamorano, a todos los que de una manera, digamos que más responsable, han tenido que tirar de estas asociaciones. Pero es que el trabajo, el entusiasmo, la viveza con la que se dio cuenta de lo que podía suponer para la ciudad la institución y evolución de los amigos, en el caso de Clementina Rojas, fue verdaderamente proverbial.
No todo fue fácil. A pesar de ser ella quien es y de las facilidades que tenía en la ciudad, pero fue mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha aportación personal de toda clase, financiera incluida, que en el silencio queda y en el señorío de ella y de su marido, el profesor Peda, guardan para los anales privados de los amigos de la ciudad y de esta querida familia. Y así creo que puede enlazar el mensaje que quiero transmitiros hoy con los dos conceptos que he mencionado, huella y modelo. Debo decir, y os lo confieso sinceramente, que en el ambiente al que acabo de hacer referencia es difícil centrarse en una intervención o en unas palabras o en un discurso que sean distintos de lo que tenemos aquí, de lo que nos acoge y nos envuelve. Sin embargo, creo que merece la pena que hagamos ese esfuerzo y que en común, que es lo que me gustaría, hagamos una reflexión sobre este acto y sobre el congreso que va a empezar mañana. En la medida de lo que yo sé y conozco, este tipo de congresos, estas reuniones que hacéis periódicamente con tanto éxito y con tanto acierto, suelen estar centrados en temas de importancia capital, como vamos a decir que no, como son cuestiones de organización, de transmisión de circunstancias, personajes, planes, etcétera, financiación, medios económicos, redes, en fin, todo un elenco temático que conocéis infinitamente mejor que yo. Sin embargo, creo que no es tan frecuente que se hable del elemento humano, de ese plano que sois vosotros, los amigos, y que me parece que tiene un interés grande subrayar como aportación a la cultura, al patrimonio y, en definitiva, a la historia de la ciudad, de la nuestra ahora en concreto, que es Córdoba. Y en ese sentido, de una manera muy simple y muy sencilla, quisiera comentaros un par de ideas que tal vez puedan servir de introito a las sesiones y al trabajo que vais a empezar a resolver mañana. Os digo y repito que es sobrecogimiento real lo que se experimenta aquí. Y ya, desde el punto de vista humano, ese es un primer elemento que creo que merece consideración. Por supuesto que la visión artística, la percepción estética, todo lo que se puede percibir al entrar a la mezquita sobrecoge. Pero yo pienso, o he tenido siempre la impresión, de que lo que realmente hace vibrar a cualquiera, se dé cuenta o no, de por qué se experimenta eso al entrar a la mezquita, es por su carga inmensa de espiritualidad. Una espiritualidad muy vieja, que remonta a mucho tiempo atrás, que los arqueólogos están haciendo un esfuerzo inmenso por rastrear y por recuperar de la mano y bajo la tutela del Cabildo, cuyo acierto en convertirse en motor y acicate de la investigación histórico-arqueológica merece aplauso general.
porque los resultados se están viendo y creo que los podremos corregir con más detalle, digamos que más sistemáticamente, en las publicaciones que empezarán a fluir. Y es esa espiritualidad, hoy cristiana, la que sirve como motor, la que sirve como rampa de lanzamiento para esa huella y para ese modelo que los amigos, desde mi punto de vista, habéis constituido en Córdoba. Pienso que el utilizar el término huella es sumamente acertado, porque fijaros bien que una huella es una cosa a la que habitualmente no se le presta atención. ¿Cuántas vemos, pisamos o no vemos a lo largo del día por cualquier parte? Sin embargo, es una cosa profunda, humilde, como todo lo que es verdaderamente profundo, pero con un gran sentido. Es una impronta, es un dejar un sello, una impresión fuerte, tal vez indeleble, en un plano, en algo que tiene que ver con el individuo, con su persona, con su estática, y que queda ahí. En función de la firmeza, en función del peso que quien deja la huella le ponga a esta, la huella será más o menos duradera hasta poder hacerse indeleble, quedar ahí para siempre. Y yo creo que ese debe ser meta, objetivo importante de todos vosotros como asociación. La huella está, la habéis creado, la habéis dejado impresa y se ve y se percibe en la ciudad. Basta remontarse, y creo que todos los que estamos aquí conocemos esa época, a los años del principio de las asociaciones de amigos y concretamente de la del Museo Arqueológico, para comprender que el punto a que se ha llegado, el punto en el que vais a converger mañana, es otra cosa. Nada tiene que ver con aquello, y ha sido el hacer de cada día, el trabajo y el esfuerzo al que antes hacía referencia, el que ha permitido llegar aquí. Y seguramente os preguntaréis, tal vez yo entonces no era amigo, ni conocía lo que era aquello, ni sabía lo que podía representarme personalmente una vez que me involucrara en esta tarea. Y sin embargo, la huella está, y la huella se hace ver. Y yo creo que se hace ver, y que se hace ver de manera notoria, porque esa huella ha sido firme hasta convertirse en indeleble. Y la manera de la que se ha hecho ha sido con la sencillez de lo de cada día. Creo que ninguno de los que estamos aquí ha hecho ninguna cosa excepcional, ni ha levantado grandes pasiones o grandes controversias. Su día a día ha sido apoyar, ha sido estar con los museos y ha sido trabajar por la cultura y por el patrimonio. Y eso tiene un valor intangible, pero inmenso. Y como se ve y como se percibe es en el aire de la ciudad, en la atmósfera que hoy respira el patrimonio de Córdoba y, en fin, en el mantenimiento, la restauración, el progreso de sus monumentos y de sus bienes patrimoniales. Es cierto, y se reproduce en la propaganda y, en fin, incluso en los programas turísticos de cada día,
que Córdoba es una ciudad con tantos y cuantos monumentos de estos UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad, y que son tales y que son cuales. Y es muy cierto, y es muy legítimo el orgullo de la ciudad en ellos, pero repito, que es muy digno de valorar, y yo creo que la ciudad empieza a saberlo y a valorarlo, lo que esa huella representa como imagen de la misma Córdoba, como imagen de la ciudad. Fijaros en una cosa tan de cada día, tan de pasarla en el diario tantas y cuantas veces, las dos orillas. Piénsese en lo que eran como patrimonio natural, que es importantísimo igualmente, como escenario de la cultura y de la vida artística y patrimonial en Córdoba, y piénsese en lo que son hoy. Es muy notable que, siendo un contraste manifiesto entre la norte y la sur, sin embargo, cuando uno lo analiza, cuando lo piensa, viéndolo desde dentro, se comprende que hay una afinidad grande entre las dos, habiendo una distancia cronológica importante entre la una y la otra, incluso por el número de centros culturales, museísticos y similares que acapara la norte y la sur. En el fondo, esa unidad, esa coherencia que existe entre las dos, creo que se debe a ese hecho de espiritualidad tan cordobés, tan profundo, que es lo que da a Córdoba una idiosincrasia única. Ha sido así desde la antigüedad y yo pienso que lo sigue siendo. La orilla norte, la tradicional, la gran Córdoba monumental, la que Góngora decía, la de sus muros, sus torres y su río, sigue siendo lo que es, pero acoge la novedad. Ha acogido una evolución urbanística tan importante como ha sido, bien lo sabéis, la transformación al norte de lo que se llamó y se sigue llamando el Plan Renfe. Quiere esto decir que el vector de evolución, el vector de contemporaneidad y el viejo bastión culto, artístico y arqueológico de la Córdoba de siempre se han fundido, se han unido, son la misma cosa y tienen su expresión también en aquellos elementos que van a parar a los museos. Y ocurre lo mismo en la otra fachada. Piénsese en Campo de la Verdad, Miraflores, Secunda, pero muy cerca de la modernidad que hoy es, de la nueva Córdoba urbana que hoy es. Ahí está la Torre de la Calahorra, proclamando su vetustez y proclamando su antigüedad. Un nuevo caso de hibridismo dentro de la ciudad, como ocurre exactamente en la frontera de en medio. Entre una y otra, el río, que no es un museo en sí mismo, pero que tiene mucho de museístico, no solo porque esté el puente, porque estén las norias, los molinos, etcétera, sino porque de alguna manera el río es el fluido que lleva a Córdoba desde la antigüedad más remota ese aire, ese pozo de vertiente histórica, de colectividad humana asentada para unas evoluciones que llegan a nuestros días. Y así, dentro de esa evolución de nuestros días, a vosotros, a los amigos, a los que contribuís a ayudar al personal de apoyo del museo. No solamente porque
gracias a vuestra contribución y porque gracias a vuestras cuotas, hay que decirlo, los museos perciben un plus financiero que tiene su peso y que tiene su importancia, sino porque vuestra huella se va encadenando con las de otros y así constituyendo una larga cadena de influencias, de cambios de idea, de interacción ciudadana entre personas del barrio, de la calle, de la proximidad al museo en cuestión, pero que transmite, como se diría hoy. Y en todo este mundo, repito, de las claves, de las redes, etcétera, todo esto tiene su importancia, pero creo que ninguna mayor que la que cada uno lleva a cabo en su hacer diario, en sus relaciones con otros, con vecinos, con amigos, con gente a la que se encuentra en el museo. La realidad del museo, que todo el mundo cree tan conocida, tan sabida, y que ciertamente hoy en día es un tema, digamos, sumamente estudiado y sumamente investigado, sin embargo, en algunos aspectos sigue siendo un gran arcano, un gran misterio. Pensad, vosotros que estáis cerca de la gente corriente, ¿cuánta gente hay todavía que nunca ha entrado al museo y que cuando lo hace en una situación de no saber exactamente dónde me meto? Ello es muy explicable, ya lo decía Paul Valéry. El museo es una experiencia única por lo que tiene de templo, de salón, de cementerio, de aula de clase o de lugar de estudio. Y entonces el que allí entra, sobre todo si entra sin un gran sentido de lo que es la cultura y de lo que es el patrimonio, entra timorato. Y eso es con lo que hay que acabar. Eso es lo que vosotros, amigos, los de a pie del museo, la avanzadilla de la comunicación en el museo, tenéis que procurar. Que llegue a ser un lugar de acogida, un lugar amable e incluso un lugar deseable para aquellos que no lo conocen o que se encuentran, por el motivo que sea, más alejados o más distantes de él. Y es una tarea muy sencilla, es hacer lo que hacéis. Creo que nada tenéis que improvisar y que nada se os puede enseñar en este sentido. Las reuniones de mañana y de estas sesiones de trabajo que vais a tener, es posible que os ayuden también y que os abran ideas en todo este mundo de las llamadas estrategias y los objetivos para atraer nueva gente, para hacer que el museo se expanda más, pero tenedlo siempre en cuenta en la línea que actuáis. La huella la hace cada uno y la hace cada uno a su modo, como digo, con sencillez y sin grandes pretensiones, pero dando algo. Esto de la transmisión y esto de los contactos en redes y tal es excelente, pero no lo perdáis nunca de vista. Nada mejor que el contacto de la conversación, del comentario, del inducir a otros a pensar. Tener en cuenta que eso que llamamos la cultura, otro de esos términos que todo el mundo cree conocer y saber lo que es también necesario de vez en cuando pararse a considerar lo que sea, entendida como lo que
tradicional e históricamente se sabe qué es. La serie de conocimientos, el conjunto de saberes científicos y normales, o sea, la información refinada y tamizada con la que se adquiere juicio propio. Los medios de educación cultural con los que puedo formar mi criterio y a partir de ahí, con otros, crear huella, de forma que la cadena de ellas prosiga y avance. No hace falta que sean uniformes, ni que todas tengan el mismo grosor o el mismo espesor. Basta que estén, basta que sean, para que la sociedad entienda y comprenda que esa manera de hacer huella tiene valor, tiene sentido y que merece la pena. Yo creo que una ciudad como Córdoba, la verdad es que ha dado un estirón, si me permitís decirlo de esta manera, realmente extraordinario en este terreno y en estas pretensiones que para la ciudad deben serlo. Y que en toda esta cuestión de los rankings y de las listas UNESCO y del estar naturalmente que es deseable que la ciudad esté en cabeza y se sepa lo que es y que todos los días te manden al móvil un aviso de que hay que ir a Córdoba por aquí, por allá y por acullá, por supuesto, pero con el museo. Es contribuir cada uno en la medida de lo que pueda, de lo que sepa o de lo que sencillamente se le ocurra, pero hacer que el museo de mi ciudad, que los museos de mi ciudad, los conjuntos artísticos, los valores culturales trasciendan a todos. No solamente a los que ya están, sino a los que todavía pueden venir, a los que hay que descubrirles que merece la pena, que tiene sentido y que desde luego para la evolución de la ciudad es capital. Tener ahí, conseguir ahí unas agarraderas fuertes y firmes. Creo que no es solo la vanidad de soy mejor que la ciudad de al lado o tengo más avisos en el móvil que otros. Es simplemente porque en la medida de lo que somos individuos, partes de una comunidad, es esta la que realmente me representa y la que realmente tiene imagen. El señor Deán acaba de aludir hace un momento a la situación compleja, convulsa, indefinidamente peligrosa que vive la sociedad hoy, que vive el mundo de hoy. Es una gran verdad. Y se nota que no hay líderes, que no hay voces, por así decirlo, en tono continuo, comentando mensajes, lanzando ideas, proponiendo cosas a los ciudadanos, a los individuos, a instituciones como la vuestra. Y en consecuencia son las voces particulares las que tienen que tomar ese papel. En tanto salen las otras, que en la sociedad son deseables y necesarias, pero cada cual con la suya, modesta, modulada en cuanto al tono, contribuye a crear mensaje, a crear imagen de la ciudad y contribuye a que la huella se solidifique, a que quede firme y a que realmente la de Córdoba, las muchas huellas de la serie cordobesa lleguen a quedar como improntas históricas en la modestia de cada cual, en la modestia incluso de nuestras instituciones, pero quedará y se sabrá y se valorará el punto que ha ido ganando cada día
el patrimonio gracias a los que allí pisaron, dejaron firme su huella. Esto, desde un punto de vista, vamos a decir, histórico, yo creo que tiene una salida inmediata, que también creo que vosotros habéis conseguido, y lo dije antes, al hablar de los inicios de los amigos del Museo Arqueológico, y es que han sido un auténtico modelo de altruismo, sin intereses de ninguna clase. Me llama mucho la atención cuando se entra en las páginas web de los museos o de instituciones como las vuestras, la FEAM en general y en particular, enseguida, sin ánimo de lucro. Me parece loable, pero creo que hay algún tipo de lucro que sí interesa. Y es, como os decía antes, por decirlo de alguna manera, el lucro de los valores, el lucro del espíritu, el lucro del patrimonio entendido como un nexo material bellísimo y digno de estudio y consideración, pero que es la espina dorsal de toda la trayectoria de la ciudad. En ese lucro no nos debemos dejar ganar la batalla en ningún sentido, sino intentar que cada vez sea más voluminoso, más abundante y más digno de interés para que otros aporten. No perdáis tampoco eso de vista. En la medida de lo que la imagen, de lo que la huella resalte, se vea, no dudéis que en esa medida será en la que se reciba más, en la que se aporte más y en la que haya que hacer más esfuerzo de acogida, de recepción y de incorporación a lo que ya es nuestro propio patrimonio. Ese sentido de modelo no me parece fácil y por eso celebro y felicito a quienes desde el primer momento y hasta hoy han mantenido viva la antorcha, repito, del entusiasmo, del convencimiento y del querer hacer algo, a veces incluso sin saber muy a ciencia cierta a dónde se iba a parar, pero en la convicción de que aquello tenía valor en aquel momento y de que aquello podía conducir a otras cosas en el futuro, que tal vez harán otros, pero a mí lo que me toca es esto, y ahí no fallo. Es una manera modesta, es una manera humilde de ser modelo, pero implica compromiso, implica esfuerzo y, en consecuencia, creo que ese es el altruismo, el no esperar nada especial, ni siquiera de las instituciones oficiales a las que se está beneficiando, sino que es la idea del deber cumplido a efecto social, que tan importante es, a efecto cívico y a efecto de comunidad de individuos como somos y vivimos. Por eso, desde el punto de vista también del modelo, yo modestamente os invito a que en las sesiones de mañana de trabajo, las visitas que se van a hacer, etcétera, comentéis entre vosotros, al margen de lo que sean ponencias, comunicaciones, etcétera, desde el tipo de vista oficial, comentéis entre vosotros estas ideas, estos comentarios que os hago ahora de manera amistosa y directa. Ver qué puede ser de utilidad, ver qué es desechable y que, en consecuencia, se da por sobrepasado y ver en qué medida
cada uno de nosotros, repito, en nuestro esfuerzo y en nuestro hacer cotidiano, podemos hacer algo más por nuestra ciudad y, desde luego, por nuestros museos. Tener en cuenta, sé que no se os pasa a ninguno por estar en las posiciones que estáis, los de la FEAM o los de las instituciones oficiales, pero los particulares también, y a ellos me dirijo muy especialmente, tener en cuenta que el museo, siendo como es un edificio cultural, hablo de edificio en sentido metafórico, una construcción, un elemento cultural tan viejo ya hoy, tan hecho, tan sólido, sigue siendo frágil. Sigue siendo frágil porque es mudable, como toda la condición humana, y es frágil porque no está estancado. Cambia, se mueve conforme la sociedad lo orienta o lo lleva, o vosotros, como colectividades del mundo del patrimonio, podéis inducir. Y en ese sentido hay que estar muy ojo a visor y tener la visión clara para comprender cuál es el camino que a este museo o a esta colección, en fin, a este tipo de instituciones le conviene más, le viene mejor. No os dejéis llevar, porque creo que no es útil ni conviene, no os dejéis llevar por la argolla colectiva que se coloca y ahí queda. Museo de este siglo, museo de esta época, construcción de esto otro. Eso pasa. Y no siempre acierta, y todos conocemos ejemplos. La lucha, el esfuerzo, el trabajo es porque el museo realmente sea un elemento acoplado con la sociedad, por acercarlo a ella y por hacer que ella se sienta interesada por acercarse al museo, de manera que éste se convierta en un receptor importante de las inquietudes, de las preocupaciones, de los éxitos y también de los fallos de la sociedad de mi tiempo, de este momento y de estas circunstancias. Vuelvo a deciros que en ese sentido creo que el elemento humano que sois vosotros, lo que representáis, lo que hacéis, es la mejor de las herramientas. Ya sabemos que el museo tiene otras y que tiene mecanismos de suma importancia que atienden a lo que es la ciencia museológica y a lo que es el concepto del museo en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Pero creo, desde luego, que en la medida en que la huella, repito, se tiene que hacer en cada día, en cada momento, cada cual al dejar su impronta, ahí lo importante es ser leal y ser valiente con el testimonio que hay que dar hoy. Y lo que haya que rechazar, hay que decirlo. Lo que se eche en falta, hay que denunciarlo. Y lo que sean logros, vamos a celebrarlo también. Pero siempre con ese sentido de vitalidad, de creación, que vosotros podéis aportar al museo. Las obras de arte, que son una cosa tan extraordinaria y tan maravillosa, tenéis que tener en cuenta que desde el punto de vista de cuando llegan al museo, se deprecian desde el punto de vista de lo espiritual, por el sencillo medio, por la sencilla razón de que las hemos sacado de su entorno. Las hemos metido en unos containers de tiempo, por decirlo así, y en consecuencia la única manera de infundirles vida, la única manera de revalorizarlos
somos nosotros. Es el día a día de cada cual, la acción de cada cual, la conversación, el comentario, la crítica, cuando sea necesaria. Creo que esa es la mejor manera de sentirse de verdad amigo del museo, de serle leal, de contribuir a su mejora, a su avance y a su progreso. ¿Qué va a ser de ellos? Pensadlo. ¿Qué va a ser de ellos en la sociedad que se puede configurar de aquí a poco tiempo? No lo sabemos. Es un devenir en el que estamos y del que somos parte, pues en la medida de lo que es así, a actuar, a hacer y a contribuir cada uno de nosotros a que en el caso de Córdoba, nuestro patrimonio, nuestros museos, repito, tengan el lustre, tengan la imagen, en definitiva, la categoría que se merecen, superando los rankings, superando las listas, superando lo que llaman ratios, rationes, que es como se debe decir, pero lo dejamos en cómo está. Y ahí, Córdoba. Ella, en su esencia, con su tradición, con su historia y como el río, abierta, fluyente y dispuesta a hacerse más grande hasta desembocar en un mar que esperemos sea muy feliz de lo que auténticamente es la cultura. A todos, gracias por vuestra atención. Pues nada, buenas tardes. Damos por concluido el acto inaugural y nada, muchísimas gracias por acogernos hoy aquí en este magnífico edificio. Muchísimas gracias a la doctora Pilar León por esta conferencia y hablar de los amigos de los museos, de lo que significa bajo su apreciación y que es, por supuesto, la realidad. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que vais a ir a la visita cultural y a los que mañana a las 9 de la mañana empezaremos a trabajar en este congreso en Casa Árabe. Muchísimas gracias al Cabildo, por supuesto, y a todas las instituciones. Damos por concluido el acto inaugural. Gracias.